Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar en 2 minutos, ya que varias personas se están conectando en este momento. Súper, tú no avisas, por favor, Fernando. Sí. Pueden correr un poquito y luego cuando termine. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿quién de nosotros hemos tenido algún viaje largo en transporte público y hemos escuchado a nuestro vecino que está en nuestro asiento roncando fuerte? O también de repente él está roncando, queda el minuto en pausa y vuelve a roncar fuertemente. El roncar no es normal. Es por eso que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para conocer más acerca de este problema de salud. Y tenemos el día de hoy a dos grandes expositores, que es la doctora Carmen Chacón. Ella es médico cirujano, especialista en medicina del sueño e hipnosis clínica. Y Sebastián Sullivan es kinesiólogo y especialista en terapias medicinales de Products Indura en Chile. Así que ellos van a estar el día de hoy compartiendo más acerca de la apnea del sueño, sus causas, efectos y cuáles son los tratamientos que actualmente disponemos en nuestro país. Cualquier pregunta o consulta está en la sección en la parte superior que es PIR o preguntas y respuestas. Y también al finalizar vamos a dejar una encuesta donde ustedes también van a poder registrar sus preguntas y evaluar también este webinar. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenida doctora Carmen, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Y Sebastián también, muchas gracias por participar el día de hoy. Así que los dejo cordialmente invitados al finalizar para responder todas sus preguntas en que todos que tengan. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de ver que se han conectado tantas personas y están interesadas en educarse y aprender sobre la apnea del sueño. Mi nombre es Carmen Chacón, soy médico especialista en medicina del sueño, especialista en hipnosis clínica y soy instructora de la American Heart Association. Antes de empezar, quisiera aclarar que este es un webinar con fines informativos y educativos y no hay conflicto de interés. Bueno, la apnea del sueño es uno de los trastornos del sueño más importantes y más comunes. Y estoy súper contenta que hoy podamos aclararle a muchas personas todas las dudas que tengan. Así que vayamos a ello. Esta es la forma en la que va a estar organizada la información el día de hoy. Entonces vamos a empezar por definir qué es la apnea, el término apnea. Antes de ver qué es la apnea del sueño, definamos qué es la apnea. Entonces les he traído dos definiciones, la definición biológica y la definición deportiva. Como definición biológica tenemos que la apnea es la falta o suspensión de la respiración, es decir, es dejar de respirar. Y ya cuando nos vamos a un ámbito deportivo, es una modalidad deportiva acuática que se practica sin ayuda de ningún aparato respirador y en la que se mide el tiempo que se está bajo el agua o la profundidad a la que se desciende. Acá está la imagen de Alexei Molchanov, que es un apneísta ruso que tiene 34 récords mundiales y un récord Guinness por hacer esto. Sin embargo, ya cuando nos vamos a lo que es la apnea del sueño, pues no tiene nada que ver con el deporte. Todo lo contrario, es una patología que deteriora mucho la salud. La Academia Americana de la Medicina del Sueño lo define como la presencia de más de 5 eventos respiratorios por hora de sueño. ¿Pero qué quiere decir eventos respiratorios? ¿Qué es lo que se debe incluir? Entonces se incluyen las apneas. La apnea es una pausa respiratoria que debe ser
una disminución del flujo mayor al 90% de la línea base y debe durar más de 10 segundos. La hipopnea es cuando el flujo no cesa completamente, sino parcialmente. En este caso, tenemos que hay una disminución de al menos el 30%, pero inferior al 90%. Y también tenemos los eventos de esfuerzos respiratorios relacionados con arousals, también llamados RERA. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que son estos eventos en los que la persona termina despertándose a causa de la imposibilidad de respirar. En el momento en el que se despierta, la vía aérea toma tono nuevamente, la musculatura, y ahí es cuando puede respirar. Entonces, además de todos estos eventos respiratorios que se consideran, es importante relacionarlos con los otros síntomas. Entonces, tenemos esto y además se debe presentar somnolencia excesiva durante el día o al menos 2 de los siguientes: episodios de ahogo durante el sueño, despertares recurrentes, sensación de sueño no reparador por la mañana, es decir, la persona se despierta incluso más cansada de que como se acostó, cansancio durante el día y disminución de la capacidad de concentración. Acá está una imagen en la que se ve que la persona que está en la parte superior está respirando con normalidad. Se ve que el flujo de aire pasa por nariz y boca al resto de la vía aérea superior. En la imagen de abajo se ve cómo este flujo está Doctora, obstruido. sí, al parecer no estamos proyectando la slide 3, así que si puede revisar, Sebastián, por favor. Acá se ve. Déjame ver si puedo tirarla para atrás o... ¿Ves ahí la presentación, Fernando? Solamente la portada. ¿Perdón? Solamente la puerta. Sí, Solamente la portada. sí, ahora sí. ¿Ahí se Ahora ven sí. todas? Sí, A ver. ¿Ahí sí? sí. Ya, Sí. súper. Bueno, entonces, como les decía, en la imagen de arriba se ve que el flujo no es obstruido por nada y en la imagen de abajo, perdón, sí hay una obstrucción. Para que quede aún más claro, tenemos este video en el que se ve cómo durante la respiración normal el flujo pasa sin dificultades, ya sea por nariz o por boca, pero pasa al resto de la vía respiratoria. Pero cuando ocurre la relajación total durante el sueño, las estructuras como la base de la lengua y el paladar blando son succionadas hacia la parte posterior de la faringe y se ocasiona una obstrucción que impide el paso del aire. Varios autores hablan del síndrome de apnea obstructiva del sueño como el final del camino. Y este camino inicia con el roncador normal, el roncador que solo ronca pero no tiene nada más allá. Y dependiendo del momento en el que se haga el diagnóstico, va a variar la severidad. Entonces tenemos que cuando hablamos del síndrome, no es solamente una enfermedad en particular, sino un conjunto de síntomas y signos que están asociados. Esta definición del Grupo Español de Sueño del Consenso Nacional de SAOS me gustó mucho porque engloba además las repercusiones biológicas que tiene el padecer apnea del sueño. Ellos lo definen como un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivos conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía respiratoria superior durante el sueño. O sea, el tener el problema de apnea del sueño ocasiona un deterioro general de la salud. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer de apnea? Bueno, son múltiples. El principal es la obesidad, el principal en los adultos. Se ha visto que más del 70% de los pacientes que cursan con apnea del sueño tienen un índice de masa corporal superior a 30, así que definitivamente es determinante al momento de considerarlo como factor de riesgo. Cuello corto y grueso pues va también de la mano con la obesidad. Entonces tenemos que para hombres una circunferencia del cuello mayor a 44 centímetros se considera de riesgo y en las mujeres mayor a 39 centímetros. ¿Por qué el cuello corto y grueso representa un riesgo? Bueno, cuando la persona está acostada boca arriba, la gravedad hace también su trabajo. Entonces, alguien que tiene mayor peso porque tiene más tejido en esta zona va a tener más probabilidad de un colapso en la vía aérea. Obstrucción nasal.
también es un factor de riesgo. Si bien se entiende que el problema principal está en la parte de la faringe, la obstrucción nasal sí puede agravar y puede empeorar el caso de la apnea del sueño, y si está presente es necesario tratarla. La edad avanzada es un factor de riesgo porque con la edad los tejidos se van haciendo más laxos. Entonces se puede alargar un poco la úvula, es más fácil que ocurra un colapso de los tejidos en la faringe durante el sueño porque son tejidos que tienen menos tono. Otros factores de riesgo, pues está también el género masculino. De hecho, la mayor cantidad de pacientes son hombres. Sin embargo, la mujer, cuando ya ha pasado la menopausia, también tiene un alto riesgo de padecer de apnea del sueño. Y ya aquí nos vamos a un factor que es hormonal, y es que cuando disminuyen los estrógenos, se pierde como este factor protector que tiene la mujer y tiene el mismo riesgo que el hombre. En trastornos neurológicos consideramos, por ejemplo, un paciente que haya tenido un accidente cerebrovascular o un paciente que tenga una enfermedad neuromuscular, pues va a tener más probabilidad de hacer colapsos en la vía aérea, porque no tiene un control total de su musculatura. Con respecto a los trastornos craniofaciales, bueno, esto se refiere principalmente a problemas en la mandíbula. Entonces, mandíbulas que son muy pequeñitas, como la micrognatia, o mandíbulas que están retraídas hacia atrás, que se llama retrognatia, tienen más probabilidad de terminar haciendo un colapso de la vía aérea. Y además, también hay que considerar los tejidos blandos. ¿A qué se refiere esto? Tal vez una lengua muy grande, como en el caso de los pacientes con síndrome de Down que cursan con macroglossia, o un paciente que tenga unas amígdalas muy grandes, va a terminar haciendo también colapso de la vía aérea. Acá está la escala de Mallampati para determinar y clasificar la vía aérea. Esta la usan mucho los anestesiólogos. Está la de Mallampati original y la de Mallampati modificada. Cuando uno hace esta evaluación, le pide al paciente que se siente derecho, que abra su boca lo más que pueda y saque la lengua, la extienda lo más que pueda. En la original, uno no le pide al paciente que diga A, y en la modificada sí. Por eso se ve que la modificada es un poco más amplia, porque cuando uno emite el sonido, el paladar blando se eleva. Pero en definitiva, un índice de Mallampati de una clase 4 o 3 y son predictivos de apnea del sueño, porque es más difícil, mira. Cuando tú, en la clase 1 tú ves úvula, ves paladar blando, ves amígdalas con facilidad. En la clase 2 ves úvula, paladar blando y las amígdalas parcialmente. En la clase 3 ves paladar blando y parcialmente la úvula. Y ya en clase 4 ves solamente paladar duro incluso. Entonces es una vía que probablemente va a colapsar. Los síntomas. Bueno, la apnea del sueño tiene múltiples síntomas, pero tenemos que hay una tríada que prácticamente diagnóstica. Entonces, son en los síntomas que más nos vamos a fijar, los más resaltantes. Y estos son ronquidos, que tampoco es cualquier ronquido, es un ronquido que es muy intenso. Pausas respiratorias durante el sueño, es decir, el ronquido se va a interrumpir, va a haber un momento en que el paciente ronca, ronca y para, pero no es que esté respirando bien, todo lo contrario, es que en ese momento no puede respirar. Y luego, cuando vence la apnea, siguen los ronquidos. Y a causa de esto, pues se va a presentar una somnolencia diurna excesiva. Para que quede más claro, les voy a poner un video en el que se observa un paciente haciendo esfuerzo respiratorio sin poder respirar, o sea, en plena apnea, y luego el momento en el que vence la apnea y empieza a roncar. Ahí logró vencer la obstrucción y ahí empieza una nueva apnea. Ok, esos son los ronquidos con las pausas respiratorias. Y para que quede también claro el nivel de somnolencia diurna excesiva, les he traído un video en el que aparece Alberto Fujimori, el expresidente de Perú, en el que él se queda dormido durante un juicio en el que iba a ser condenado. Entonces, una persona que está en un juicio
me imagino yo que debe estar muy ansiosa, muy angustiada, y aún así se quedó dormido. Imagínense el nivel de somnolencia que causa tener apnea. Un poco delicado de salud, esto infórmenos recién, pues a ver que venga el médico legista, por favor. Señor Fujimori, ¿está usted dormido? Yo entiendo la larga jornada. ¿Tiene un problema de salud o es un problema de cansancio nada más? En el caso de él, es sabido que padece de apnea del sueño. ¿Qué otros síntomas vamos a encontrar con la apnea del sueño? Bueno, yo los he dividido en síntomas que aparecen durante la noche y síntomas que aparecen durante el día. El principal síntoma nocturno son los microdespertares, lo que va a desarrollar un sueño fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene apnea del sueño no duerme 8 horas de corrido, duerme 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos, y así, duerme a pedacitos. Acá les he traído un diagrama de flujo en el que queda un poco más claro cuál es el proceso que ocurre para que el sueño se fragmente. Entonces tenemos que la persona está dormida, está con el sueño, y una vez que uno se duerme, pues ocurre algo que se llama hipotonía muscular. Es decir, uno pierde el tono de los músculos, te relajas completamente. Cuando eso ocurre, pues pasa lo que les mostré en el primer video. La lengua se va para atrás, el paladar blando también, y ocurre la oclusión faríngea. Esta oclusión faríngea nos va a llevar a tener un aumento en la resistencia de la vía aérea y a hipoxemia e hipercapnia. Hipoxemia e hipercapnia es que baja el oxígeno en sangre y sube el CO2 en sangre. Estos cambios nos llevan a que haya un despertar. Este despertar muchas veces ni siquiera es percibido por el paciente. Es un microdespertar que le sirve para tomar tono muscular nuevamente y abrir la vía aérea, pero que muchas veces él te va a decir, yo dormí toda la noche de corrido, pero en realidad no fue así. Ese despertar entonces lo lleva a la apertura faríngea y cuando respira, entonces vuelve a retomar el sueño y sigue durmiendo 2 minutos más o 3 minutos más hasta la siguiente apnea. Ya, esto mismo lleva a que aumenten los movimientos durante el sueño. Entonces, cada vez que él está haciendo los esfuerzos, bueno, no solamente esfuerzos respiratorios con tórax y abdomen, sino que pueden haber sacudidas de los miembros inferiores, incluso hay personas que hasta se llegan a sentar. La nicturia es la necesidad de ir al baño, o sea, de ir al baño a orinar durante la noche. Cuando uno está durmiendo o cuando una persona sin apnea está durmiendo, el flujo renal disminuye durante la noche, por eso no necesitamos levantarnos a mitad de noche a orinar. Sin embargo, como en estos pacientes ellos están teniendo un sueño fragmentado, esta disminución del flujo renal no ocurre. Entonces siguen generando la misma cantidad de orina dormidos que como si estuvieran despiertos. Y esto los lleva a tener que interrumpir aún más su sueño para levantarse e ir al baño. Es importante este síntoma en los pacientes hombres adultos mayores, porque en muchos casos puede ser que sea un síntoma que está apareciendo, pero no se está haciendo la relación con que está siendo causado por la apnea del sueño, sino que tal vez se puede pensar que el origen es prostático y no solamente la próstata causa esto de pararse al baño en la noche. Sudoración, bueno, sudoración por el mismo esfuerzo que está haciendo toda la noche de que no puede respirar. Y muy importante es que la apnea se ha asociado a la aparición de trastornos del sueño distintos a la apnea, o sea, en conjunto con. ¿Cuáles son los que más se asocian con apnea del sueño? La somniloquia, que es hablar dormido, el sonambulismo, que bueno, es que durante el sueño profundo la persona se levanta y hace actividades no relacionadas con actividad onírica, o sea, no es que está actuando el sueño, y el movimiento periódico de extremidades en el sueño. Lo importante de esto es que muchas veces, si están ambas patologías simultáneas, es decir, por ejemplo, sonambulismo y apnea, por más que uno esté tratando el sonambulismo, si la apnea no se está tratando correctamente, nunca va a haber una mejora en el sonambulismo, porque va a seguir la apnea gatillando estos episodios. Entonces es muy, muy importante corregir la apnea. Vamos con los síntomas diurnos. Bueno, por lo mismo de tener un sueño de tan mala calidad, pues durante el día se va a notar mucho. ¿Cómo se va a notar? La persona va a estar cansada, con desánimo, muy frecuente que despierten con dolor de cabeza.
con la atención disminuida, pérdida de la memoria, no se va a poder concentrar. Los cambios de humor y trastornos de ánimo no solamente aparecen en los pacientes con apnea, aparecen en todo aquel que tenga trastornos del sueño. Y esto ocurre porque justamente durante la fase de sueño REM ocurre algo muy interesante que es la calibración de la forma que tenemos de percibir el mundo exterior. Hicieron un estudio en el que con tomografía vieron la actividad cerebral de algunos pacientes viendo imágenes de caras que iban desde sonrisas hasta caras nada amigables con el sueño fruncido. Hicieron 2 grupos comparativos. El primer grupo de personas que habían tenido una buena noche de sueño, habían dormido sus 8 horas, y el otro grupo no había dormido las 8 horas, había dormido 6 horas. Las personas que habían dormido las 8 horas lograron hacer una identificación correcta de todas las imágenes que vieron. Es decir, esta es hostil, esta no es hostil. Las personas que habían dormido menos, no. Ellas identificaron como hostiles imágenes que no eran hostiles. Es decir, cuando tenemos una mala noche de sueño, perdemos la capacidad de ver que lo que está alrededor no siempre nos está atacando. Por eso andamos de peor humor. Y bueno, la disfunción sexual también es un tema con la apnea del sueño. Afecta a hombres y a mujeres. En hombres y en mujeres causa disminución del deseo sexual. Y en hombres, además, afecta la erección. Tipos de apnea. Tenemos acá abajo, bien gráfico, la diferencia entre un tipo de apnea y otro. Entonces, empecemos con apnea obstructiva del sueño. En la apnea obstructiva del sueño vamos a tener que cuando ocurre el episodio de apnea, es decir, aquí no hay flujo nasobucal, hay un esfuerzo torácico y respiratorio. Entonces, está la apnea, pero está con el esfuerzo torácico y respiratorio, y aquí está la desaturación de oxígeno. Es decir, baja el nivel de oxígeno en sangre. Cuando la apnea es de tipo central, en este caso, el problema no es mecánico, no es en la faringe. Acá el problema es que el cerebro no manda la señal de que tienes que respirar. Entonces, no hay flujo, pero tampoco hay un esfuerzo torácico y ocurre la desaturación. Tenemos también la apnea mixta o compleja, la cual va a tener ambos componentes de los que ya hablamos. Va a iniciar como una apnea central, en la que está la pausa respiratoria y está sin esfuerzo torácico y respiratorio al inicio, pero luego se une con una apnea de tipo obstructiva, porque sigue sin respirar y empieza a hacer el esfuerzo. Y la hipopnea, en la hipopnea no hay un cese total del flujo, solamente hay una disminución. Entre el 30, mayor al 30 y menor al 90% con respecto a la línea base. Y acá hay un poco de esfuerzo. La apnea más frecuente es la obstructiva, por eso les he traído adicional un poco más de información. Acá está un registro de una polisomnografía que más adelante se las explicaré en qué consiste el examen, pero les muestro. En esta parte de acá podemos ver que todas estas líneas rectas que están marcadas con cuadros son pausas respiratorias. Y en el registro de acá abajo vemos que justo en la pausa respiratoria hay esfuerzo torácico y acá el esfuerzo abdominal y la desaturación. Es decir, cuando vemos todas estas cosas juntas se trata de apnea obstructiva del sueño. Les he traído un video adicional para que se fijen cómo ocurre esta pausa respiratoria pero con el esfuerzo. Está muy, muy bueno este video. Voy a ver que tenga el volumen y lo reproduzco. Ahí está, ni siquiera está acostado boca arriba, está semisentado. Tuvo un microdespertar, se movió. Está roncando. Es un ronquido fuerte. Y ahora va a empezar la siguiente apnea. Se ve que sigue haciendo esfuerzo, pero no suena nada. Hay una pausa respiratoria. Hace el esfuerzo, pero no logra vencer la obstrucción. Dense cuenta todo el tiempo que pasa en que la persona no está respirando.
Y ahí volvió a vencer la obstrucción. Eso es tener apnea. Y eso puede pasar muchas veces durante la noche. Ok. Ya cuando nos vamos a los diagnósticos, entonces a mí me gusta empezar por qué hacemos en la consulta clínica. En la consulta, una de las primeras cosas que hay que determinar es la somnolencia que tiene el paciente, ¿es normal o no es normal? Para eso es muy útil este tipo de test. Si quieren, pueden tomar nota de sus puntajes para que determinen si ese cansancio que sienten todos los días está dentro de lo normal o no. El resultado va de 0 a 24 puntos y al final les tengo la interpretación, así que va a ser con respuesta instantánea. La primera pregunta, ¿con qué frecuencia te quedas dormido sentado y leyendo? Si no te pasa nunca, vas a poner un 0. Si te pasa muy eventualmente, un punto. Si te pasa no tan eventual, 2 puntos. Y si te pasa con frecuencia, 3 puntos. La frecuencia siempre va a ser la misma, lo que cambia solamente es la pregunta. Ya, la segunda pregunta, ¿con qué frecuencia te quedas dormido viendo televisión? Allí anotarás el puntaje que te corresponda. ¿Con qué frecuencia te quedas dormido sentado en un cine o en una reunión? Nunca, rara vez, algunas veces o muchas veces. ¿Con qué frecuencia te quedas dormido como pasajero de un auto o de un bus? ¿Con qué frecuencia te quedas dormido descansando recostado? ¿Con qué frecuencia te quedas dormido conversando? ¿Con qué frecuencia te quedas dormido después de un almuerzo sin alcohol? Esto es importante porque el alcohol hace una diferencia grande. El alcohol, más que dormirnos, nos seda, pero igual contribuye, así que tiene que ser sin alcohol. ¿Con qué frecuencia te quedas dormido en un auto detenido por pocos minutos? Y acá está la interpretación. Si el puntaje que has obtenido va de 0 a 9 puntos, el cansancio que estás presentando se considera normal. Ya de 10 en adelante hay que ver por qué se está presentando, porque se está saliendo del rango esperable para una persona que no tenga ningún trastorno del sueño. Si bien la apnea no es la única que causa somnolencia, sí es uno de los síntomas más importantes de la apnea. Así que partir por acá es un buen inicio. Ok, una vez que ya hemos determinado si este paciente clínicamente debe ser estudiado o no para apnea, entonces tenemos estos estudios. Hace rato les mostré unas imágenes de polisomnografía. Entonces, ¿qué es la polisomnografía? La polisomnografía es un estudio que mide distintos parámetros, se hace en un paciente que está dormido y nos permite ver en qué fases del sueño están ocurriendo qué cosas. La polisomnografía puede ser nivel 1 o nivel 2 y esto va a depender de si se hace en un laboratorio de sueño con personal allí, con un técnico, o si se hace domiciliaria, en la que se van a tener las mismas mediciones, solamente que no va a ser atendida por un técnico. ¿Cuáles son los parámetros que se miden en la polisomnografía? Bueno, se va a tomar un electroencefalograma para ver la actividad eléctrica cerebral. Se toma también un electrooculograma. La importancia de esto es que esto es para ver la actividad de los ojos. Es porque en la fase de sueño REM, que REM viene de Rapid Eye Movements, los ojos de la persona que está dormida se mueven muy rapidito. Entonces, esto nos ayuda a identificar que estamos en esta fase de sueño. Se pone también un electromiograma en el mentón y en algunos casos se pone también en las piernas. Se pone el electrocardiograma, se mide el flujo de aire y el esfuerzo respiratorio se puede registrar con unas bandas que se colocan en abdomen y en tórax. Además, tenemos otros estudios que son más simples, más sencillos, que es la poligrafía respiratoria, en la que no vamos a tener, por ejemplo, la actividad cerebral registrada de ninguna forma. Entonces, estos estudios igual se restringen a personas en las que prácticamente estamos seguros que tienen apnea. Cuando no estamos del todo seguros, puede ser que den un resultado que al final no va a ser concluyente y que de igual forma va a tener el paciente que terminar haciéndose la polisomnografía. Y en el fondo la diferencia entre tipo 3 y tipo 4 es la cantidad de canales que se registran.
Acá les traigo la imagen de una paciente que se está haciendo una polisomnografía. Como ven, tiene electrodos en la cabeza y tiene más equipos para registrar distinta información, mientras que el paciente que se está haciendo la poligrafía respiratoria, bueno, primero está en su casa y lo que se está midiendo es el flujo nasal, se está midiendo el esfuerzo respiratorio y la oximetría. Además, es importante considerar este otro estudio, porque en pacientes en los que se detecta que la apnea es moderada o severa, se tiene que hacer un estudio adicional que es la titulación de CPAP. ¿Qué quiere decir esto? Como el tratamiento de primera línea en pacientes con apnea moderada y severa es el CPAP, hay que calibrar ese CPAP, personalizarlo para este paciente, porque no todo el mundo necesita que se use de la misma forma el CPAP. Y con la misma forma me refiero a la misma presión. Entonces, la forma de hacerlo es, se le coloca al paciente el CPAP teniendo todo el equipo de polisomnografía y vamos a empezar con una presión de 4 centímetros de agua. Cuando son adultos y hasta niños mayores de 12 años, lo máximo que se puede llegar es a 20 centímetros de agua y en niños menores de 12 años lo máximo es 15 centímetros de agua. Y la técnica es incrementar de a 1 centímetro de agua, que es una unidad de presión, si se siguen presentando más de 2 apneas obstructivas, más de 3 hipopneas, más de 5 eventos respiratorios que se asocian con despertares o que siga habiendo ronquido muy sonoro. Cuando llegamos a un punto en el que esto ya no sucede, no es necesario seguir subiendo la presión. Y aquí les pongo ese ejemplo. Entonces vean en este paciente, cuando estaba a 7 centímetros de agua, cuando el equipo da el flujo, bueno, para empezar el flujo se ve que está como cortado y además en ese momento aparece el ronquido. Cuando lo subimos a 8 centímetros de agua, el ronquido desaparece y no hay problema con el flujo que nos está dando el equipo. Bueno, también comentarles que para hacer la titulación hay varias formas. La titulación con el polisomnograma convencional es que durante toda la noche, así como estuviste una noche haciéndote la polisomnografía nada más, haces otra noche aparte con todo el equipo de polisomnografía y además con el CPAP. Esto es como lo ideal. En algunos pacientes se puede hacer un modo de noche partida o split night. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la primera mitad de la noche hacen solo polisomnografía y en la segunda mitad instalan al paciente el CPAP. Sin embargo, esto tiene algunos criterios a considerar para poder llevarse a cabo. En pacientes en los que se puede hacer esto es porque durante la primera mitad de la noche se consideraron al menos 40 eventos en 2 horas o al menos, o sea, un índice de al menos 40 eventos en las primeras 2 horas o de 20 eventos por hora, pero con desaturación importante y eventos muy prolongados. Y lo otro que es importante considerar es que para la titulación queden al menos 3 horas. Si esto no se da, es mejor hacerlo separado. E incluso hay un estudio en el que se vio que realmente lo mejor es hacerlo por separado porque aproximadamente el 45% de los pacientes que hacen noche partida terminan con una indicación de usar un CPAP con presiones de 2.5 a 5 milímetros de agua por encima de lo que realmente consideraban ideal para ellos. Otra de las formas de hacerlo es sin la polisomnografía, sino solamente usando un CPAP, que no es cualquier CPAP, tiene que ser un auto-CPAP o APAP, y debe usarlo por lo menos 3 noches seguidas. Estos equipos son capaces de detectar cuál es la presión que requiere el paciente en cada respiración. Y como llevan un registro, entonces te puede decir cuál fue la presión que más se usó. Pero por lo menos deben usarlo 3 noches. Y la otra forma de calcularlo es con ecuaciones de predicción. Esto quiere decir que es más teórico la forma en la que tú obtienes la presión exacta, pero no es tan recomendado. En este caso se toma en cuenta la circunferencia del cuello, se toma en cuenta el índice de apneas que ha tenido el paciente y se toma en cuenta el índice de masa corporal. La apnea tiene un impacto social muy grande. Y es que esta enfermedad no afecta solamente a quien la padece, afecta a toda la comunidad, a todos a su alrededor.
las personas que sufren apnea tienen un aumento en la accidentabilidad, no solamente accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes domésticos, porque no están concentradas, porque están cansadas, porque andan en automático a causa de que no duermen bien. Y no es algo de dormir mal solo una noche, es algo crónico. No duermen mal hace mucho, o sea, no duermen bien hace mucho tiempo. Esto también causa disminución en la productividad laboral. Así que definitivamente tiene un impacto social muy grande. Y aumenta los costos económicos. Se ha visto que incluso a nivel país, personas que tienen apnea consultan más veces que personas que no tienen apnea del sueño. Así que podría ser una política de Estado. Y el impacto biológico, lo que ya va como directamente al que afecta al paciente, bueno, el paciente con apnea del sueño, si no es tratado, si se diagnostica ya muy avanzada, es un paciente que va a tener hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, va a tener un aumento en la mortalidad y trastornos metabólicos como la diabetes mellitus tipo 2 y la resistencia a la insulina. Ok, acá les he traído una tablita con los tratamientos de primera y segunda línea dependiendo de la severidad. Entonces tenemos que cuando solamente es un roncador, pero que no hace apneas todavía, es decir, al principio del camino, en este caso debemos vigilar si es que hay una obstrucción nasal, tratarla y recomendarle que duerma de lado. Ya como tratamientos secundarios, en algunos casos es necesario ya pasar a un dispositivo de avance mandibular y en algunos casos a cirugía. Y bueno, siempre se sugiere la pérdida de peso, por lo que les comentaba al principio que la obesidad es de los más importantes como factores de riesgo. Cuando vamos a una apnea leve, que leve se considera de 5 a 15 eventos por hora, seguimos con la observación, con que se acueste de medio lado, pero ya acá podemos, en primera línea, iniciar con un dispositivo de avance mandibular. En algunos casos, pues se requiere cirugía y en algunos casos, aunque sea leve, hay pacientes que son muy sintomáticos y pueden requerir el uso de CPAP. Cuando ya estamos hablando de una apnea moderada y severa, el de primera línea es el uso de CPAP. Así que solo en algunos casos se toman otras opciones, que el paciente no se acostumbre o que haya alguna contraindicación, pero es el tratamiento de primera línea. Acá les traigo las imágenes para que se familiaricen con el tratamiento. Entonces, este azul del centro es un dispositivo de avance mandibular, digamos, convencional. Los hacen odontólogos especialistas en medicina del sueño y, bueno, está más indicado en pacientes que tengan apnea leve, moderada en algunos casos, pero sobre todo pacientes en los que el problema es como mandibular. Pero la contraindicación sería, por ejemplo, un paciente que no tenga todas sus piezas dentales. Esa podría ser una contraindicación. También están estos dispositivos de avance mandibular que son de cierta forma desechables. Esto no lo hace un odontólogo. Cualquiera puede tener acceso a esto, lo calienta un poco y el material cede, tú marcas tus dientes allí y lo puedes usar, pero no es algo definitivo. Sí podría servir como para iniciar tratamiento, para que no pasen más días en los que el paciente no está recibiendo ninguna ayuda. Están también estos dispositivos que son para obligar al paciente a que no se acueste boca arriba. En este caso es como un cinturón que tiene una estructura en la parte de atrás que no le permite al paciente acostarse boca arriba. Hay otros, por ejemplo, hay unas que son como unas poleras que traen atrás un bolsillito y se puede meter allí una pelota de tenis. La función es la misma. Cada vez que se quiera acostar boca arriba va a estar tan incómodo que se vuelve a poner de lado. Y bueno, acá tenemos el CPAP. El CPAP es el gold estándar en tratamiento. Antes de la década de los 80, el único tratamiento efectivo para tratar la apnea severa era hacer una traqueostomía. Afortunadamente ya no tenemos que llegar a eso. Una traqueostomía, una incisión que hacen acá en el cuello y ponen un tubito. Bueno, eso era lo que se hacía antes. Pero del 81 para acá apareció esta nueva tecnología que hace que el aire, esa presión de aire, actúe como un stent en la vía aérea y la mantiene permeable para que la persona pueda respirar. Súper.
Bueno, buenas tardes a todos. Ahora viene un poquito, voy a hablar de lo que conlleva y lo que significa el tratamiento con CPAP. Como comentaba Carmen, en un principio, de hecho, los equipos CPAP, cuando empezaron las primeras tecnologías de estos equipos, antes eran verdaderos compresores que estaban fuera de la habitación, dentro del garage, sobre todo que esto partió en Estados Unidos. En el garage tenían un verdadero equipo gigante que tiraba presión a través de un circuito mucho más largo y llegaba al paciente. Ahora, obviamente con el tema del tiempo esto se fue mejorando, mejorando y aparecieron equipos cada vez más pequeños, más portátiles, etcétera. Incluso en la actualidad hay algunos con baterías que se pueden trasladar, ¿ya? Pero eso es un poco para ir siguiendo la línea con el tratamiento con CPAP. Bueno, dentro de lo que vamos a conversar, hoy día me interesa que sobre todo que todos les quede claro un poco qué es un CPAP, en qué consiste la terapia con CPAP, cómo funciona y cuáles son sus componentes, porque de repente piensa, ah, sí, es la maquinita, pero no solamente la maquinita, también va adosado al equipo, va lo que es el circuito, va la mascarilla, y hay diferentes tipos de mascarilla, diferentes tipos de circuitos, que también es importante que ustedes los conozcan. ¿Cuáles también podrían ser los efectos adversos o problemáticas que ustedes puedan presentar durante el tratamiento con la terapia de CPAP? ¿Y cuáles son las recomendaciones y cuidados que uno tiene que tener con estos equipos? ¿Ya? Para que al fin y al cabo ustedes puedan operar bien su equipo y puedan disfrutarlo y puedan tener todos los beneficios de estar justamente bajo el tratamiento con una terapia con CPAP. Bueno, primero que todo, ¿qué es un CPAP? ¿Qué significa CPAP? Nosotros decimos CPAP porque es una sigla en inglés. De hecho, le podríamos decir CPAP, ¿cierto? Pero le decimos CPAP porque significa Continuous Positive Air Pressure, o lo que la traducción significa que es un equipo que tira presión positiva continua, en este caso en la vía aérea, ¿ya? La diferencia que también les menciono acá, que está el auto CPAP y el binivel o el BiPAP, más que nada lo menciono para que ustedes logren identificar y sepan bien, porque en algunos casos algunos pacientes pueden incluso indicarle un BiPAP y no tengan la idea si es lo mismo o es parecido, cuál puede ser la diferencia, ¿ya? En el caso del auto CPAP, como comentaba de hecho recién la doctora, es un equipo de ventilación mecánica parecido al CPAP, pero tiene la capacidad de autoajustar su presión, ¿cierto? De forma automática, dependiendo de la intensidad del evento respiratorio que tenga el paciente. Un CPAP, al fin y al cabo, lo que significa es que tira presión positiva continua y eso se mantiene durante toda la noche. ¿Ya? Generalmente hay un periodo de inicio de la terapia que se llama rampa, donde el paciente se queda dormido y lo que hace el equipo es tirar una presión positiva más suave para que tú logres quedarte dormido, logras conciliar el sueño y después continúa la presión constante. En el caso del auto CPAP es similar, también hay un periodo de rampa, pero después esta presión se puede mover dentro de un rango que uno programa, un rango mínimo que puede ser 4, un rango máximo que es 20, pero yo puedo programar y ajustarlo, por ejemplo, entre 6 y 8 o entre 6 y 12, si sé que, por ejemplo, el paciente necesita una presión de 10, tal vez un rango más o menos, que puede ser menos 2 más 4, que es un gap de 6 centímetros de presión, y con eso justamente el equipo le da la posibilidad de autoajustarse dentro de ese rango acorde a los eventos respiratorios que tenga el paciente, porque no todos los eventos pueden ser de la misma intensidad, ¿ya? Entonces son equipos que van con un poquito más de tecnología y tienden a ser como un poquito más customizables al momento de que el paciente esté sufriendo justamente apnea del sueño. Y el caso del BiPAP o binivel lo menciono de estas distintas tres formas, porque la verdad es que el equipo se debería llamar binivel, pero lo pueden ver de repente en una receta o escuchar de hablar del BiPAP o BiPAP con B corta, ¿ya? Pero sigue siendo un equipo de ventilación mecánica y lo que hace este equipo es entregar dos presiones, una presión positiva inspiratoria y una presión positiva expiratoria, que se llaman IPAP y EPAP, ¿ya? Inspiratory Positive Air Pressure o Expiratory Positive Air Pressure, ¿ya? Y lo que hace en este caso para ese tipo de equipos es más que nada está indicado para otro tipo de pacientes, para pacientes que pueden estar sufriendo también de apnea obstructiva, pero también tengan asociado otro tipo de enfermedad, como puede ser el CHO, el síndrome de hipoventilación asociado a obesidad, etcétera. ¿Ok? No solamente para pacientes con apnea del sueño. Y aquí les muestro algunas imágenes de algún equipo que puedan algunos de ustedes, si son usuarios, tal vez los puedan reconocer, pero para que ustedes entiendan que en el mercado existen muchas marcas y dentro de cada marca también existen distintos modelos, ¿ya? Y a medida que pasa el tiempo aparecen más marcas, aparecen nuevos modelos, ¿ya? Pero en la forma funcional es muy similar. Y al fin y al cabo es un pequeño blower o una turbina, un equipo que lo que hace es tomar aire del ambiente y mandarlo justamente a través hacia el paciente, ¿cierto? Con una mayor presión, ¿ok? Y obviamente tiene otros componentes que les puedo ver más adelante, pero principalmente así funciona. Es un equipo que toma aire del ambiente, tiene un filtro para evitar justamente las partículas, y este equipo lo que hace es mandar este aire con mayor presión para justamente mantener la vía aérea abierta. Después lo explico un poco más adelante. Lo que es importante también tener en cuenta, que esto también lo habíamos
he visto también con la doctora que esta terapia, la aplicación de presión positiva, es la terapia más eficaz para lo que es el tratamiento del SAOS o del síndrome de apnea hipoapnea obstructiva del sueño, ¿ya? También ese tratamiento reduce los gastos relacionados en salud. Como ustedes vieron, las consecuencias del SAOS pueden tener consecuencias metabólicas, consecuencias que tienen que ver con hipertensión, problemas cardiovasculares y todas esas patologías. Si nosotros no cortamos el SAOS en forma temprana, todas esas patologías terminan desarrollándose y siendo un acúmulo de patologías que pueden ser mucho más costosas de lo que el sistema de salud probablemente tal. Y también se ha demostrado ser eficaz para suprimir los eventos respiratorios, ¿cierto? Lo que conversamos, que la apnea, hipopnea, limitación ante flujo, etcétera. Corregir la desaturación y los ronquidos, mejorar la calidad de sueño, la somnolencia diurna, la calidad de vida y incluso el deterioro cognitivo, reducir el riesgo de accidentes de tránsito, también los laborales, contrarrestar complicaciones cardiovasculares y mortalidad relacionada al SAOS. Todo esto también información de la Sociedad Americana de Medicina del Sueño, ¿ok? O sea, todo esto está validado y estudiado. Ahora, ¿cómo funciona un CPAP y cuáles son sus componentes? Que esto puede ser las principales dudas cuando uno se enfrenta o un paciente recién diagnosticado con SAOS y tiene que comprar un CPAP y desconoce un poco qué es, ¿ya? Y cómo funciona. Bueno, el equipo probablemente tal, aquí se los marco en rojo para que ustedes puedan ver diferentes casos. En este caso son dos marcas distintas, pero ese probablemente tal es el equipo. Este equipo cuenta con un humidificador o termohumidificador. Generalmente la gran mayoría de los equipos lo tienen, ¿ya? Puede ser que en zonas más tropicales, donde la humedad relativa sea mayor, puede ser que no requiera el uso del termohumidificador, ya que el aire ambiente puede tener mayor humedad y eso de alguna otra forma no afectaría o no resecaría las mucosas. Acuérdense que como es una terapia de presión de aire, el paso de aire en una superficie que puede tener humedad puede hacer que remueva esta humedad. Entonces, para prevenir, existen justamente los termohumidificadores, que han sido, la verdad, son aplicaciones y mejoras que han habido durante el tiempo. A medida que se dan cuenta que los pacientes sufren de resequedad mucosa o han tenido otro tipo de problemas, han desarrollado nuevas tecnologías y van justamente sobrellevando estos problemas. En el caso del termohumidificador, lo que hace es una placa metálica donde se coloca justamente un componente, un contenedor, una caja de agua, un contenedor de agua, y ahí uno coloca agua destilada o desmineralizada y esta agua, al momento del equipo de encenderse, se empieza a calentar esta placa y esto empieza a generar un pequeño vapor muy sutil que lo toma el equipo y también lo proporciona dentro de la vía aérea, ¿ya? Y así evitamos la resequedad de las mucosas. También está el circuito, que es lo que ustedes ven ahí con la flecha amarilla, que el circuito lo que hace es transmitir la presión entregada desde el equipo, ¿cierto? Con esta humedad, enriquecido con humedad, hasta la mascarilla del paciente, ¿ya? Hay diferentes tipos de circuitos que después los vamos a ver. Y por último está la mascarilla, que puede ser que no esté incorporada al momento que uno va a comprar un equipo, puede ser que la mascarilla no esté asociada y que ustedes tengan que comprarla en forma separada. En algunos casos pueden hacer como un pack o un combo, pero la verdad es que siempre se recomienda que las mascarillas ustedes las puedan probar y estar lo más acorde posible a su talla, a la forma de su cara. Por eso existen también muchas mascarillas y muchos modelos de mascarillas y muchas tallas también y muchas marcas, ¿ok? Y por último, el filtro de aire, que esta fue una de las imágenes que pude ver ahí, justamente un filtro, pero créanme que todos los equipos lo traen, que es un filtro de partículas, generalmente partículas gruesas. Hay algunos equipos que incluso traen doble filtro, uno partículas gruesas y uno más delgado, y lo que ayuda justamente es que este aire pase lo mayormente posible, limpio, sin ningún tipo de polvo o algún tipo de sustancia que pueda generar algún problema en el paciente, o alergia, etcétera. Bueno, ¿cómo funciona un CPAP dentro de lo mismo que lo que sigamos hablando? Recordar siempre, que esto es importante mencionarlo, que el CPAP está orientado para el uso con pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Ya como vimos, hay otros tipos de apnea que, por lo tanto, no requieren este tipo de terapia, es como la apnea central o la apnea mixta, ¿ya? Para ese tipo de pacientes se requiere, o se puede utilizar otro tipo de terapia, incluso otro tipo de equipo. En apneas centrales existen otro tipo de ventiladores que también podrían ayudar. Y siempre recordar que el uso de CPAP no lo puedo como automedicar, esto siempre tiene que estar prescrito por el médico y ojalá estudiado y revisado para que supiéramos cuál es la presión que requiere, ¿cierto?, ser tratado este paciente. No es como automedicarme, yo puedo decir que ocupo un CPAP, pero lo que pasa es que nosotros no sabemos con qué presión necesitas. Al final, la presión serían como los miligramos de un medicamento al cual tú tienes que tomar. No, yo no puedo tomar siempre una X cantidad porque yo creo que tengo esta enfermedad. Generalmente eso está indicado en los miligramos como lo indica el médico, ¿ok? Bueno,
un poquito para hablar de parecido a lo que había mencionado la doctora, cuando nosotros tenemos el evento respiratorio, que aquí ustedes ven esta obstrucción en la parte inferior, donde justamente hay una lengua, la parte que cae hacia posterior, obstruye la vía aérea. Lo que hace el equipo es presión positiva, ¿ya? Ahí como con la imagen y a través del circuito con la mascarilla, y esta presión positiva lo que hace es abrir, expandir la vía aérea, ¿ya? Dejar el lumen permeable. La idea es justamente que el paciente pueda retornar, respirar sin ningún problema y no genere estas pausas respiratorias, este sueño fragmentado, ¿ya? Al mantener la vía aérea, justamente entonces evitamos los microdespertares y las desaturaciones por este impulso que tiene que tener el cuerpo al momento de estar con la vía aérea obstruida, de volver a respirar y generar ese microdespertar. Ahora, ¿cómo es la instalación de un CPAP? ¿Ya? Aparte que vimos todos los componentes, es importante que ustedes puedan ver que generalmente todos los equipos traen igual su instructivo y donde explican cómo funciona y cómo se debe operar, ¿ya? Pero en términos de grosso modo es muy simple. El equipo siempre tiene que estar, ojalá, bien posicionado en una superficie que sea estable, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque el equipo, uno, se puede caer, ¿cierto? Y dos, que al momento de nosotros utilizarlo con agua, hay que evitar justamente el trasladar el equipo con agua o moverlo, porque el agua, si uno manipula el equipo y se llega a caer el equipo, el agua destilada puede llegar a ingresar a la turbina del equipo y ahí el equipo muere, ¿ya? Entonces siempre hay que tener cuidado, dejar súper bien posicionado el equipo, ojalá en un velador, con un buen espacio. También siempre dejarlo nunca pegado a alguna pared o algo, porque acuérdense que el equipo tiene que tomar aire, entonces si está siendo obstruido por una pared, un libro, lo que sea, el equipo le va a costar justamente entregar la presión, porque va a estar limitado, y por ende si le cuesta entregar una presión, el tratamiento no va a ser el óptimo, ¿ya? Entonces, bien ubicado el equipo. Después conectar el equipo a la corriente, en este caso nosotros funcionamos con 220 volts, no acá como dice 110, punto que se dice 110 watts, pero bueno, la verdad es que nosotros funcionamos acá con 220, conectar el equipo a la corriente, pues conectar el circuito en la parte posterior o en el costado, depende de donde tenga justamente el equipo CPAP que estemos utilizando, pero conectar el circuito. Después, llenar el humidificador con agua, ¿ya? Acuérdense que el agua es destilada o desmineralizada. Después, conectar el humidificador, poner el humidificador dentro del equipo y por último, conectar el circuito a la mascarilla, ¿ya? En el caso, ¿qué otros puntos también podríamos ahí agregar? Que justo antes de encender el equipo, recomendamos siempre conectar la mascarilla a la cara del paciente, luego encender, de que muchos pacientes de repente lo encienden antes, lo dejan ahí funcionando y después se la colocan en el equipo y eso genera después en los reportes, en los informes, cuando uno extrae la información del equipo, indica de repente fuga o pic de fuga que no son naturales, que no debiesen suceder si uno opera de forma correcta el equipo. Entonces, esto es un poquito el paso a paso que quiero que tengan súper claro. Y obviamente cuando se inicia el tratamiento, el paciente lo que va a notar inmediatamente va a empezar a percibir justamente una mayor presión, una presión de aire, ya sea en la nariz y o la boca, dependiendo qué tipo de mascarillas son, si son mascarillas nasales o las mascarillas las mascarillas oronasales, ¿ya? Que cubren nariz y boca. Ahora, ¿qué tipo de mascarilla y circuito existen en el mercado? Usualmente se agrupan en tres grandes grupos, que son las mascarillas oronasales, las mascarillas nasales y las mascarillas tipo almohadillas o pillows, ¿ya? Las mascarillas oronasales también ustedes las pueden encontrar ya siendo llamadas nasobucales, ¿ya? O sea, al final es lo mismo, el mismo concepto. Todas contienen un arnés que trae con un velcro que justo uno puede ir haciendo el ajuste, ya que obviamente las caras son todas distintas, las cabezas son diferentes, entonces por lo tanto requieren una customización al momento de colocarse la mascarilla. Poseen también un conector giratorio para mayor movilidad, que eso es el conector que donde yo pongo el circuito con la mascarilla. De hecho, voy a mostrar con imágenes. Acá está la mascarilla siendo colocada con el velcro, ¿cierto? Y acá hay un conector. En este caso, esta mascarilla está acá, esta mascarilla está acá. Acá, esta aquí se ve, justamente estos dos ya están conectados con circuito, pero aquí se ve al costado derecho que tienen una pequeña pieza que es un conector giratorio, que eso permite justamente que el paciente se pueda mover con un poco más de libertad en la cama durante la noche, ¿cierto? Y no traccionar el equipo que justamente se puede caer y así el circuito se va moviendo. El arnés generalmente va por una banda, va por encima de la oreja y otro por debajo de la oreja. Pueden tener estas mascarillas, pueden tener un apoyo frontal, o sea, un apoyo de sujeción o de descanso justamente acá en la frente, pero no todos los modelos lo tienen. En algunos casos más modernos tienden a estar libres acá porque algunas personas le molestan porque tienden a tapar un poco el campo visual y le genera un poco más de claustrofobia, entonces se han ido creando cada vez más modelos de mascarillas con menor estructura que tape un poco el campo visual. Si se dan cuenta,
esta tenía apoyo frontal, esta ya no la tiene, y de hecho esta, por ejemplo, ni siquiera tiene apoyo en el tabique nasal, ¿ya? Que es un modelo un poco más nuevo. Bueno, generalmente este tipo de mascarillas son indicadas para presiones un poco más altas y o para pacientes que son netamente respiradores bucales, ¿ya? O cuando incluso han usado mascarillas nasales y ha sido frustra, o sea, no ha sido exitosa el uso del uso de esa terapia con mascarilla nasal, tienden justamente a ser utilizados con mascarilla oronasal, ¿ya? Comentarles que tienen un puerto exhalatorio, esto es normal, todas las mascarillas tienen una salida de aire, que en muchos casos muchos pacientes me comentaban, ¿saben qué? Yo siento que la mascarilla bota aire. Ya, lo que hay que fijarse siempre es que ese aire no provenga del sello entre la silicona y la piel. Si yo tengo una fuga que sale entre la piel y la silicona o el borde de la mascarilla, para que se entienda, es porque justamente estoy teniendo una fuga no intencional. ¿Ya? Esa fuga sí puede afectarme en mi tratamiento. Al fin y al cabo es como que se me está escapando miligramos de un medicamento. En vez de tomarme la pastilla y media, por ejemplo, me estoy tomando 3/4 partes de una pastilla, ¿ya? Porque la presión se está escapando. Y en este caso hay que fijarse súper bien. Pero las mascarillas todas tienen una salida como un despiche, una salida natural de aire, una fuga intencional que se llama. Y esa salida de aire ya puede estar en la parte frontal de la mascarilla, puede estar alrededor. En algunos casos, algunas mascarillas que son como, perdón, como esta que está acá, déjame ver si me gusta el puntero, aquí pueden tener incluso la salida de aire o la fuga intencional en la parte superior y que bota aire por ahí, ¿ya? Puede generar un poquito de ruido, pero puede ser muy sutil, ¿ya? Pero para que no se asuste al momento de utilizar el equipo y que tengan esa salida de aire, eso es normal, ¿ya? Y dentro de esta categoría de mascarillas también se encuentran las que son las Total Face, como indican en la última imagen. Si se dan cuenta, esta es una mascarilla que cubre, de hecho, completamente la cara, ¿ya? La cara completa, ojos, ¿ya? Pero obviamente la vía de entrada, vía respiratoria, sigue siendo la nariz y boca, ¿ok? Por eso está dentro de esta categoría. Dentro de las mascarillas nasales, solamente comentarles que estas mascarillas son mascarillas que cubren solamente nariz, ¿ya? No involucran a la boca. También poseen un velcro de la misma manera que las nasales que va por la parte superior de la oreja y por debajo de la oreja, ¿ya? También con conector giratorio para permitir movilidad. En algunos casos, algunas mascarillas tienen esta pequeña extensión para tener aún mayor grado de movilidad, ¿ya? Justamente personas que se mueven mucho en la cama, que giren mucho y así evitar que se traccione el equipo. También comentarles que esta mascarilla tiende a ser de primera elección, ¿ya? Pero obviamente depende de cada paciente y depende del análisis que haga el médico con el paciente, ¿ya? Pero tiende a ser la primera opción al momento que que un médico receta el uso de un equipo CPAP, tiende a ser la vía primaria, porque justamente la nariz es la vía primaria, ¿ya? Es donde ocurren diferentes cambios fisiológicos al momento que nosotros ingresamos al aire. El aire se humidifica, se filtra y se calefacciona cuando nosotros respiramos por la nariz, a diferencia que eso no ocurre tanto por la boca, ¿ya? Y también comentarle que tiene un puerto exhalatorio que es esta fuga intencional y esta puede estar ubicada también en distintas partes de la mascarilla, dependiendo del modelo que sea. Y pueden tener apoyo frontal o no, ya como también aparecen en la imagen de distintos tipos de mascarillas, se dan cuenta, estas dos del lado derecho no tienen apoyo frontal y estas dos del lado izquierdo sí lo tienen. Las mascarillas tipo almohadilla o también llamadas tipo pillows, ¿ya? Estas son mascarillas que solamente utilizan unas pequeñas almohadillas que están dentro de las fosas nasales, ¿ya? O cubren justamente toda la zona de las fosas nasales. Tienden a ser mascarillas que son sumamente livianas, ¿ya? Que permiten mucha movilidad, ¿ya? Pero no generalmente se utilizan para presiones muy altas, ¿ya? Generalmente son para presiones de mediana baja, ¿ya? Y también para pacientes que pueden sentir mucha claustrofobia, si tienen un aparato tal vez muy grande o que sientan mucho peso con la mascarilla, este tipo de modelo de mascarilla tiende a andar bien, ¿ya? Ojo que todas estas mascarillas también tienen que ser probadas con el paciente, idealmente antes de que la use de forma definitiva, porque a algunos pacientes les puede generar incomodidad el sentir la presión dentro de las fosas nasales, ¿ya? Me ha tocado el caso y pacientes vuelven a una mascarilla nasal o a una oronasal, ¿ya? También cuentan con correas con velcro para ajuste, o en algunos casos incluso tienen unos géneros que son elásticos, que eso permiten la colocación sumamente simple de esta mascarilla, que de hecho es como la imagen del fondo a la derecha, si se dan cuenta, esta mujer está ocupando una mascarilla y esta es una banda elástica, ¿ya? Que viene con un género justamente para que no vaya a traccionar el pelo ni nada, pero es sumamente práctica y muy liviana y fácil de colocar. También cuenta con un puerto de fuga exhalatorio que es fuga intencional, ya que puede estar ubicado en distintas partes de la mascarilla. En algunos casos, por ejemplo, esta mascarilla que es una P10, tiene la salida justamente en la parte frontal. Y esta mascarilla, por ejemplo, que es una P30i, tiene parte de la salida en la parte superior y aquí también al frente de la nariz. ¿Ok?
Dentro de los circuitos también existen circuitos simples, ya que son generalmente los circuitos que traen estos equipos, que es un circuito que tiene una medida más o menos estándar entre 1,80 m y 2 metros, ¿ya? Y también están los circuitos calefaccionados que cumplen con con los mismos diámetros y con la misma longitud, pero la gracia es que estos circuitos, como le hemos hablado, se han ido haciendo mejoras tras mejoras por tema de evolución en el tiempo. Los circuitos calefaccionados principalmente llegan a solucionar un problema que es la condensación dentro del circuito, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el circuito, acuérdense que funciona el termohumidificador y entrega humedad en estado gaseoso, y esta humedad pasa por dentro del circuito, este circuito generalmente se expone al frío de la noche. Cuando usted está en su dormitorio, el circuito queda expuesto, ¿ya? Algunos pacientes incluso lo tratan de tapar para evitar la condensación, lo tapan con las frazadas, etc. Pero si no se puede, ese circuito queda expuesto y este frío en la noche tiende a generar una condensación de esta humedad en estado gaseoso, ¿ya? Y lo que hacen los circuitos calefaccionados es justamente es un pequeño espiral, una pequeña resistencia eléctrica que va por dentro, forrada, justamente para tener contacto con la humedad interna del circuito, pero eso es lo que hace y se conecta al equipo. Entonces, así extrae energía el circuito y se puede llegar a calefaccionar. Esta pequeña resistencia aumenta de calor. Y eso evita la condensación justamente por la exposición del frío de la noche. Y lo que hace el circuito de calefaccionado es mantener en estado gaseoso este nivel de humedad entregado por el termohumidificador, ¿ya? Y hay diferentes marcas, diferentes modelos, y generalmente el circuito calefaccionado tiende a ser utilizado exclusivamente para el equipo que fue diseñado. A diferencia de los circuitos simples que se puede utilizar entre distintas marcas, no hay ningún problema. Pero lo que es calefaccionado generalmente está diseñado para el equipo que está siendo utilizado. Y como les comentaba, tienden a medir entre 1,80 m hasta 2 metros de largo y suelen ser de entre 15 a 22 milímetros de diámetro. La conexión para la mascarilla, o sea, cualquier de estos dos extremos, si se dan cuenta, son iguales, pero la conexión que va a la mascarilla, por ejemplo, en estos calefaccionados, que es el de acá, y en este equipo, que es el de acá, son estándar. Por lo tanto, yo podría utilizar un circuito de una marca X con una mascarilla de una marca Y y no tendría ningún problema, ¿ya? Lo que sí, la conexión en el equipo puede variar, es lo que le explicaba, que puede ser justamente en el caso de los circuitos calefaccionados o climatizados, que eso sí puede generar una diferencia al momento de yo utilizarlo con el equipo, ¿ya? Bueno, también les comento que se dejaron afuera otro tipo de circuitos que son más utilizados para ventilación mecánica ya con otro tipo de pacientes, que son los circuitos con válvula y los circuitos doble, o lo que llaman doble rama, ¿ya? Eso los dejamos fuera porque inicialmente estamos viendo los pacientes que son usuarios de CPAP, ¿ya? O patología asociada a sueño. ¿Cuáles podrían ser los efectos adversos que nosotros tenemos también con el uso de esta terapia? Puede ser desde la conjuntivitis irritativa, ¿ya? Dermatitis de contacto, que lo vamos a ir explicando un poquito de todo, pero la conjuntivitis irritativa principalmente se puede presentar justamente por fuga que yo pueda tener a nivel cerca del tabique nasal y este flujo de aire llegue directamente al ojo, ¿ya? Y esto puede generar irritación de la conjuntiva. También la dermatitis de contacto, que puede ser por una reacción alérgica, o incluso, otro punto que se me olvidó mencionar acá, que puede ser como ulceración por presión, en caso de pacientes que tienden a ajustar demasiado fuerte las mascarillas, y esto tiende a presionar con mucha fuerza y por mucho tiempo. Acuérdense que lo usan 8 horas durante la noche, más o menos, y eso tiende a generar ulceraciones por presión, que eso también hay que tener cuidado. Congestión nasal, ya por resequedad principalmente puede ocurrir cuando de repente el nivel de humedad puede estar muy bajo y uno puede solicitar al equipo un mayor grado de humedad y eso puede sobrellevarse. La aerofagia, que es deglutir, o sea, tragar aire, que en algunos casos que son usuarios de mascarillas oronasales tiende a ser con más frecuencia. La resequedad de la mucosa, ya que es justamente lo que explica que puede ser a causa o que genere como consecuencia la resequedad, la congestión nasal. Y por último, la rinorrea, que la rinorrea es como un aumento en las secreciones mucosas de la nariz, y esto puede estar dado incluso por excesivo uso de la humedad. Tal vez ponemos el termohumidificador demasiado alto y esto hidrata demasiado nuestras mucosas y al día siguiente despertamos con demasiada humedad. O incluso puede suceder cuando no tenemos circuitos calefaccionados y puede haber acúmulo de agua incluso dentro del circuito o que caiga directamente en la mascarilla, ¿ya? Todo esto hay que tenerlo como en consideración. Todo esto se puede evitar con un buen uso y un ajuste adecuado también de la mascarilla y el tipo de terapia que estamos utilizando y las presiones que estamos utilizando. Ahora, dentro de las recomendaciones, ¿cuál podría ser el cuidado o el mantenimiento y recomendaciones principales? A mí me interesa que se queden con esto, que les voy a entregar al fin y al cabo a todos los que puedan ser usuarios de este tipo de terapia, que la mascarilla que ustedes van a utilizar piensen que es como un zapato,
¿ya? Qué interesante, qué importante que ustedes cuando vayan a, o sea, sean diagnosticados con SAO, si vayan a utilizar un CPAP, al momento de probar la mascarilla, idealmente la puedan, al momento de comprarla, al momento de, cuando la quieran adquirir, por favor, prueben la mascarilla antes, ¿ya? De alguna otra forma van a tener la severidad, la tranquilidad, que la mascarilla se ajusta bien, que no tienen fugas, que no necesitan sobreapretar la mascarilla, ¿ya? Y porque recuerden que aparte de estas mascarillas, generalmente vienen con muchas tallas, no es necesario o sea, es necesario estar muy tranquilo y muy seguro de la talla que ustedes necesitan y cuál van a utilizar. Acuérdense que esta mascarilla ideal es que va a estar con ustedes por un periodo, más o menos pueden ser en 6 meses, un año, incluso pacientes que hacen durar más, ¿ya? Pero de ahí se debería haber cambiado hace un tiempo, pero va a estar con ustedes un buen periodo de tiempo, ¿ya? Recordar que es como un equipo que funciona con presión de aire, evitar todo lo que es fuga no intencional, ya que, como le explica, la fuga es pérdida del tratamiento y por ende la terapia no está siendo efectiva. Es una noche que tal vez en vez de dormir bien vas a dormir a media. Al fin y al cabo no se está haciendo efectiva la terapia si tienes mucha fuga, ¿ya? Hay diferentes límites que han establecido diferentes marcas, pero como el consenso es sobre los 24 litros por minuto de fuga. Si sobrepasamos ese umbral, probablemente la terapia no está siendo efectiva y aunque tú uses el equipo durante la noche, no va a estar haciendo el efecto beneficioso que debería hacer. Por lo tanto, la fuga es sumamente importante, ¿ya? Recordar también en cambiar el agua destilada del humidificador todos los días, dejarlo vacío cuando no se usa o cuando se transporte. Me ha pasado incluso en algún momento, cuando yo atendía muchos a pacientes que llegaban incluso con el equipo, con el termohumidificador con agua, y el agua solamente le iban rellenando, y eso ahí, créanme que se junta vida, ya se puede generar, pueden haber hongos, pueden haber diferentes tipos de residuos que usted al fin y al cabo se lo termina inhalando. Entonces, por un tema de cuidado, tanto para el paciente y del equipo, se le solicita cambiar el agua todos los días y botar el resto que queda, ¿ya? También es importante que usted antes de utilizar el equipo lave muy bien su cara. Lo importante es dejarlo más libre de cualquier tipo de grasitud para que así el sellado de la mascarilla, el acople de la mascarilla sea lo más perfecto posible y así no tenga fuga, ¿ya? No sobreajustar la mascarilla porque eso puede generar lo que le explicaba, esa ulceración por presión, ¿ya? Tiene que quedar cómoda y sin fuga. Recordar también hacer limpieza tanto de la mascarilla y del circuito por lo menos unas 3 veces a la semana, idealmente todos los días, incluso ya por último día por medio, pero ya con 3 veces a la semana podríamos mantener un equipo funcionando en óptimas condiciones. Sobre todo en verano, acuérdense que uno en verano tiende a transpirar más y a secretar un poco más de grasa en la piel y eso puede generar justamente que la mascarilla no se adhiera y no quede en forma correcta ajustada en la cara, ¿ya? Y se deslice. Y también recordar el recambio de esta mascarilla según lo que indicado por el fabricante, ¿ya? Las mascarillas no son eternas, las mascarillas se tienen que cambiar. O por último, en algunos lugares pueden vender lo que es la silicona o el cachón y uno solamente cambia esa parte, ¿ya? Y así la mascarilla vuelve a tener un poco más tiempo de vida, pero acuérdense que también el arnés se puede ir venciendo. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente una mascarilla completa se debería recambiar en periodos menos de 12 meses, un año. ¿Ya? También, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? Otra cosa, que la mascarilla puede estar que está deteriorada o está dañada. Si no solamente ya por el periodo de tiempo, es porque yo estoy fijándome que cada vez tengo que estar ajustando cada vez más la mascarilla, o la mascarilla, la silicona tiene ya un color un poco más amarillento, que eso puede ser también por el producto del sol, o en su defecto de repente nosotros al lavarla o hacerle la mantención nos damos cuenta que la mascarilla puede estar justamente rota, ya una parte, una ruptura en la silicona. Cualquiera de esos indicios te puede estar indicando que ya es tiempo, es momento de hacer el recambio de la mascarilla, ¿ya? Y también hacer la limpieza y el recambio del filtro. La limpieza del filtro por lo menos una vez al mes, que es extraer el filtro. Perdón, ahí estoy mostrándole la imagen primero de las tallas, diferentes tallas de las mascarillas, pero aquí quería mostrar esta imagen de un filtro, ¿ya? Este filtro que está acá, ese filtro se debería cambiar mínimo una vez cada 6 meses, según lo indicado por fabricante. Así que imagínense tenerlo 12 meses, ese filtro probablemente ya no está cumpliendo su función y es bueno ya desecharlo. Y como les decía también, en algunos casos las mascarillas están en estas piezas, estos cachos que se pueden cambiar en forma como modular o en su defecto, si no lo encuentran, hay que cambiar la mascarilla completa, sobre todo si ya pasó un periodo de tiempo como más o menos cerca de un año. ¿Ya? Otras recomendaciones para su equipo CPAP es lo que es la limpieza, solamente limpiarlo con un paño levemente húmedo sobre la superficie, lo que ya está hablando del equipo propiamente tal. Para la mascarilla es importante desarmarla, desarmar sus distintos componentes, que es la silicona, el marco y el arnés, y luego lavar a mano lo que es la silicona y el arnés, ¿ya?
frotándolos con agua suavemente, ¿cierto? Idealmente con estos jabones de pH neutro y agua tibia, no se requiere mayor cuidado que eso, ¿ya? Y lo que sigue el arnés, en algunos casos también se puede lavar dentro de la lavadora, pero se recomienda colocar dentro de estas mallitas como donde uno coloca la ropa interior, para que no se vaya a sobre estirar y se pueda dañar el arnés, ¿ya? Lo importante es que todas las piezas también se laven muy bien, se enjuaguen muy bien y se coloquen solamente en una toalla absorbente y sin exponer a la luz solar, ¿ya? Porque la luz solar, como son componentes de silicona o plástica, justamente va generando un desgaste anticipado o acelerado. Tanto para el humidificador y el circuito, se debe también lavar a mano con agua jabonosa, también dejarlo secar al aire libre sobre un papel absorbente, y en el caso del circuito, se puede incluso lavar dentro de la ducha y enjuagarlo muy bien, y después, por ejemplo, dejarlo colgando en el marco de la ducha, el borde cuando uno está la cortina, y dejarlo estilando ahí y que se seque durante todo el día para así no tener ningún problema o que se vaya a mojar afuera, etcétera. ¿Ya? Y por último, que esto es una recomendación como general que les queremos indicar a todos ustedes, los que puedan llegar a ser usuarios de este tipo de tratamiento, es que disfrute y cuide su equipo, ya que puede ser el inicio de una mejor calidad de vida tanto para usted como su familia, ¿ya? Y por último, las imágenes que les estaba mostrando de la limpieza de esta mascarilla. ¿Preguntas? Los dos acá con Carmen, atentos a todas las preguntas que nos quieran hacer. Sí, muchas gracias Carmen y Sebastián por esta capacitación o este webinar que ustedes han entregado. Mira, hay varias consultas. Una de ellas sí es que se puede suspender el uso del CPAP cuando hay una enfermedad respiratoria. Ya, perfecto. ¿Quieres tomarla tú? Sí. Bueno, depende de qué enfermedad respiratoria estemos hablando, porque no debería suspenderse, no debería suspenderse. Si estamos hablando de enfermedades como por ejemplo un resfriado o algo así, no debería suspenderse. Si estamos hablando de enfermedades respiratorias más importantes como por ejemplo EPOC, más bien ahí es muy, muy importante que nunca lo suspendan, porque estos pacientes tienden más bien a empeorar la desaturación. Entonces, en el fondo, la recomendación es no suspenderlo. Idealmente no suspenderlo. En el caso, por ejemplo, de un resfrío, incluso lo que se puede hacer, porque de repente tiende a ser molesto por el aumento de la mucosidad, entonces lo que se puede hacer en esos casos es controlar justamente ese síntoma, de repente antes de utilizar el equipo, hacer un muy buen aseo nasal, hay de repente estos, no sé, fisiolín o líquidos con suero fisiológico, que la idea es justamente hacer una limpieza de la mucosa y así las sensaciones o los síntomas generados por el resfrío tienden a ser un poco más sutiles y así pueda utilizar el equipo. Sí, aquí la consulta era por faringitis. O sea, acaban de complementar Ah, la pregunta. por faringitis no debería suspenderlo, habría obviamente un aumento de la irritación de la vía aérea superior, pero la verdad es que no debería por qué suspenderlo. Tal vez justamente ver un analgésico Claro. bucofaríngeo. Bueno, igual se podría evaluar qué tan severa es la apnea que tiene el paciente, porque si es realmente muy incómodo, se podrían tomar otras medidas, como por ejemplo que duerma de lado, que levante la cabecera de la cama, que haga otras cosas para que los días que está tan incómodo y no lo puede usar, no haga tantos eventos apnéicos. Pero en el fondo, si es posible no suspenderlo, no se suspende. Exacto. Perfecto. Otra pregunta es si el bruxismo tiene algo que ver con la apnea. Sí, muchas veces está relacionado. Exacto. Muchas veces está relacionado y también, al igual que los otros trastornos del sueño que les comentaba, si la apnea no se trata, aunque se tomen medidas para el otro trastorno del sueño, no vamos a tener una mejora total. Así que hay que tratar ambas cosas. Sí, están totalmente relacionados, sí. Perfecto. Daniel nos hace dos consultas. Uno sí, o tres, o varias. Dice, ¿los asmáticos son propensos a la apnea? No se considera como un factor de riesgo. Exactamente. Es un aumento de la irritabilidad de las mucosas, pero no tiene que ver directamente con un estrechamiento en la vía aérea. Entonces, es una hiperreactividad. O sea, Es durante las distinto. crisis apnéicas sí hay un estrechamiento, pero es más abajo en el sistema respiratorio. Exactamente. Entonces no hay una relación. Perfecto. ¿El insomnio es producto de la apnea? Y si Causa efecto. padece alguien... Ah, perdón. El insomnio, fíjate que muchas veces el paciente sí puede identificar que tiene múltiples despertares,
pero más bien con la apnea lo que relacionamos es la hipersomnolencia, es decir, más que dificultad para quedarse dormido es que en el día se está quedando dormido. O sea, es al revés. Lo que Mm, sí es lo que les comentaba, más que un insomnio como tal, es el sueño fragmentado, es decir, va a tener muchos despertares, pero no como tal dificultad para quedarse dormido. Sí, porque esa es la definición de insomnio, es la dificultad para quedarte dormido y en el caso de la apnea lo que ocurre es que tu sueño se va fragmentando, y probablemente incluso todos esos micro despertares o despertares, la mayoría ni siquiera son Percibido. percibidos por el paciente. correcto. Si alguien padece apnea, ¿puede tomar algún medicamento para dormir? No, ¿Es de recomendable? hecho, los sedantes o las pastillas para dormir, cuando uno diagnostica a un paciente con apnea, ojalá retirarlos del tratamiento porque empeoran la apnea, Aumenta el porque paciente. causan mayor relajación muscular y las apneas son peores. Sin embargo, si hablamos de fármacos, más bien en algunos casos sí puede ser necesario usar fármacos, pero para que el paciente durante el día no tenga somnolencia. Más que para dormir es para mantenerse despierto, pero eso solo en algunos casos. Perfecto. Para reforzar que una persona ronque eventualmente es sinónimo de sufrir apnea ocasional. Hay momentos en los que personas que no tienen apnea como tal pueden hacer eventos apnéicos. ¿Cuáles son estos casos? Una persona que está tomando pastillas para dormir puede ser que empiece a hacer eventos apnéicos solo los días que toma el sedante. Una persona que se acuesta borracha, Que son también el alcohol. comidas muy copiosas, mucha comida. Claro, hay como situaciones en las que se puede presentar una situación puntual, pero eso no quiere decir que una persona tiene apnea del sueño, Exactamente. porque esto es un padecimiento crónico. Entonces es algo que se presenta cada vez que la persona duerme, no es a veces. Perfecto. Mira, dice una pregunta. El levantarse continuamente con la garganta irritada y nariz tapada, sea invierno o verano, ¿es un síntoma de apnea del sueño? Como enfermedad de Bueno, base se sufre asma crónico y leve EPOC. ¿Perdón? en ese caso, ahí dice que tiene asma, tiene EPOC y además está con obstrucción nasal. Ah, ya. Bueno, ese paciente habría que hacerle una polisomnografía. Sí, hay que estudiarlo. Porque hay que estudiarlo, porque con el EPOC se puede agravar mucho en el caso que tenga efectivamente apnea. Pero lo de la molestia en la garganta no necesariamente es apnea, hay roncadores que no hacen apneas. Exacto, puede ser multifactoriales. Hay múltiples causas para lo que es la resequedad bucal, pero claro, si en ese caso es respirador bucal, va a tener mayor probabilidad de tener apnea, pero no quiere decir que lo sea. Hay que hacer Perfecto. una polisomnografía en ese paciente para poder Exacto. tener seguridad y ver si necesita un CPAP o no. Ok. Vamos a responder la última pregunta y también en el chat vamos a dejar un formulario de contacto para que ustedes también si tienen alguna otra consulta la pueden dejar ahí y acá tanto la doctora como con Sebastián van a poder responder. La última dice, si existe actualmente alguna operación para corregir la apnea. Sí hay cirugías. Hay cirugías. Hay cirugías. Depende del caso. Y también se ha visto que la cirugía en algunos casos no es la solución definitiva. Hay algunos pacientes que tienen cirugías y posterior a la cirugía siguen haciendo apneas y tienen que igual usar CPAP. Exactamente. Depende de cada caso. Hay cirugía, hay tipo de cirugía. Hay cirugía Puede de ser. reducción de tejido blando, hay unas incluso que cambian la estructura de la forma de la cara, que hacen una anteversión mandibular, que es lo que hace mueve la mandíbula hacia Claro. adelante. Hay diferentes tipos de cirugía. Depende de la causa. La cirugía que yo sí considero que es muy efectiva es cuando es apnea en niños, porque la causa más importante es amígdalas grandes y en este caso cuando se hace la cirugía de amígdalas, los niños muchas veces sí dejan de tener apnea, pero cuando hablamos de cirugías en adultos, a veces no son definitivas. Exactamente. Perfecto. Así que muchísimas gracias nuevamente, doctora Carmen, Mucho gusto. para poder entregar estos consejos para mejorar la vida de nosotros. Muchas veces uno no sabe cuáles son las causas, por qué uno está roncando o cuáles son los beneficios de poder hacer un buen tratamiento. Así que nuevamente muchas gracias también a Sebastián y bueno, a todos los que han estado el día de hoy conectados. Así que muchas gracias y que tengan una excelente tarde y bueno, felices fiestas. Le agradecemos a todos ustedes. Sí, felices fiestas a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse. Muchas Nos gracias. Chao, Hasta estén encantó muy bien. educarnos.